El día de hoy quiero que hablemos acerca de la oración y específicamente quiero que platiquemos acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración muy famosa en todo el mundo. Es una oración que muchas veces es rezada, otras veces es orada. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? En Lucas capítulo 11 se está desarrollando una historia muy interesante. De repente Jesús está en un lugar orando y él termina de orar y de repente se le acercan los discípulos y le piden que les enseñe a orar también a ellos. Y entonces Jesús empieza a decirles: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y empieza a enseñarles la oración del Padre nuestro. Y el pasaje paralelo a Lucas es Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6 Jesús empieza a enseñar el Padre Nuestro. Igualmente es un pasaje complementario. Pero antes de que Jesús empiece a enseñarles a los discípulos el Padre Nuestro, Él les pone, según el contexto de este libro de Mateo 6, les pone como que tres requisitos para poder orar el Padre Nuestro, para poder orar esa oración modelo. Y bueno, no es una oración cualquiera, sino es la oración, es la forma correcta. Y no es una sugerencia que el Señor hace, sino que pues es una oración perfecta. Y existen tres condiciones acompañantes que encontramos en el contexto inmediato cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. Y la primera condición para orar el Padre Nuestro se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 5. Y dice: cuando ores, no dice si oras, dice cuando ores, no seas como los hipócritas, o sea, como los actores, como los que aparentan cosas. Dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, lo que Cristo nos enseña en este pasaje es que el motivo de nuestra oración debe ser agradar a Dios y no buscar la recompensa de los hombres. Y mucha gente ora el Padre Nuestro y repite el Padre Nuestro y aún levanta la voz para que la gente lo vea y digan: ah, qué espiritual es esta persona. Esa actitud de orgullo es aplicable a todos los ministerios de la iglesia, no solo cuando se ora. Lo que nosotros ejercemos, el don que nosotros damos, es para Dios, única y exclusivamente, y no es para buscar recompensa delante de los hombres. ¿Cuál será la recompensa que tienen la gente que se exhibe orando? No quiere decir que en alguna reunión no vas a levantar la voz y vas a orar, eso no estoy diciendo eso, sino hacerlo con la actitud de que pues me vean, voy a utilizar el mejor lenguaje que tengo, las palabras más espirituales que conozca, y voy a hacer la voz más piadosa para que la gente diga: wow, esta persona es muy espiritual y está muy cerca de Dios y tiene mucha unción y es muy santa, y para que me vea la gente. Jesús les dice: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa? Esa. La recompensa es que los vean los hombres. Sin embargo, es como orar para uno mismo. Estoy orando, pero realmente estoy orando como para uno mismo, no para Dios. ¿Por qué? Porque estoy buscando la recompensa de los hombres, la admiración de los hombres. Entonces, para orar el Padre Nuestro, primero, la primera condición es esa. La oración es para Dios, no es para quedar bien con nadie. La segunda condición para poder orar el Padre Nuestro se encuentra en el siguiente versículo, en Mateo 6:6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? O sea, la segunda condición es que tengas un lugar secreto para orar. Tampoco quiere decir que no se puede orar en grupo de varias personas, sino que debe haber un lugar donde es tu lugar con Dios, es tu cita con Dios. Lo que Cristo está diciendo es que debemos tener un lugar especial en el que busquemos esa relación de intimidad con Él. Por ello habla de un aposento, de un cuarto, de un lugar de privacidad, un lugar donde solamente estés tú y Dios y nadie te esté molestando, que sea un momento de relación personal.
Fíjate, en el Nuevo Testamento interlineal griego leemos en esta parte de aposento secreto, dice, cerremos la puerta con llave. Esto quiere decir que cerremos toda posibilidad a que un sentimiento de exhibicionismo religioso estorbe nuestra relación secreta. O sea, es increíble, ¿no? El corazón del mensaje no es tener un cuarto destinado para la oración, sino que neguemos la entrada a toda clase de hipocresía religiosa, de vanagloria, y nos enfoquemos solo en Dios, sin importar lo que nos rodea y quienes aún nos pudieran mirar. O sea, no me importa quién me mire, lo que me importa es estar en un lugar con Dios orando el Padre Nuestro. Y puede ser en la montaña, en la azotea, en la recámara, en el cuarto de los tiliches, etcétera. O sea, no tienes que tener un lugar que diga el cuarto de oración. O sea, bueno, si lo puedes tener, qué bueno. La tercera condición para orar el Padre Nuestro se encuentra en el siguiente versículo, en Mateo 6:7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Cuando la Biblia habla de gentiles, no habla de aquel que es cortés y gentil, sino de aquel que no es judío, ¿verdad? Aquel que no tiene el conocimiento de Dios en el contexto cultural. Así es como ellos ven este pasaje o vieron ese pasaje en ese tiempo. No debemos usar vanas repeticiones. La Biblia no nos manda rezar el Padre Nuestro, nos manda que lo oremos. Es una oración modelo, no es una oración para estar repitiendo y vanamente. La palabra griega para repeticiones en este pasaje es batologeo, que se traduce como tartamudear, hablar tediosamente. Entonces, no, Dios nos llama a ser tediosos o a hacer una jerga de lenguaje religioso donde estemos repitiendo mecánicamente sin ni siquiera razonar lo que estamos diciendo, sino simplemente, pues ya oré a Dios o ya recé a Dios y ya dije 25 veces el Padre Nuestro, pero realmente no le entendí ni qué fue lo que le dije a Dios. Así no vale. Necesitamos entender lo que estamos diciendo. Es como cuando cantamos una alabanza, estamos aplaudiendo y cantando y nos gusta el ritmo y lo que tú quieras, pero si no entendemos lo que estamos cantando, entonces pues queda hueca nuestra alabanza y nuestra adoración que le estamos dando al Señor. Entonces, el Padre Nuestro es una oración poderosa. ¿Por qué es una oración poderosa? Simplemente por la razón que Jesús le enseñó como la forma en que nosotros debemos guiarnos al Padre. Y es una oración modelo. Y esta oración empieza con una palabra. Bueno, con una frase, ¿sí? Padre Nuestro. Se llama Padre Nuestro, pero empieza Padre Nuestro. Y ahí desde ella nos frenamos. Ok, ya sabemos las tres condiciones acompañantes para poder orar el Padre Nuestro y tienen que ver con un corazón humilde, ¿verdad? No querer ser vistos de los hombres, tener un lugar secreto, nada más ahí, ¿verdad? Y nos habla de humildad. Pero cuando nosotros llegamos y empezamos a orar Padre Nuestro, necesitamos ser hijos del Padre Celestial. Hay un dicho que dice que todos somos hijos de Dios, el cual es mentira. La Biblia nunca habla, Jesús nunca enseñó que todo el mundo somos hijos de Dios. Nunca lo enseñó. Al contrario, en Juan capítulo 8 él enseña que hay hijos del diablo. Y en Juan capítulo 1 enseña que hay hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir que para orar el Padre Nuestro debo ser hijo de Dios, primeramente. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es que soy hijo de Dios? Puedo orar el Padre Nuestro 1000 veces, pero si no tengo esa afiliación con Dios, es en vano. ¿Por qué? Pues porque no soy su hijo a menos que lo reciba. Dice que a todos los que le recibieron, y como que va explicando el texto. ¿Quiénes son los que le recibieron? Dice, pues, los que creen en su nombre. Y aquellos que creen en su nombre, y no es un creer intelectual nada más, aunque sí, pero es un creer de corazón.
Es un creer que implica obedecer a Dios, implica tenerlo como un tesoro, como el mayor tesoro. Eso es el creer de acuerdo a la Biblia. Todo el mundo puede decir que cree en Cristo. Tú paras en la calle a cualquier persona y le dices, oye, ¿tú crees en Cristo? Sí, sí, yo creo. Claro que sí, creo en Dios y creo en Cristo. Pero creen en un Cristo histórico. Creen en un Cristo religioso o que predica alguna religión. Pero no creen en el Cristo de la Biblia, en el Cristo vivo, en el que no está muerto ni está en la cruz, sino el que resucitó y está a la diestra del Padre. Y creer en su nombre implica someterse a Él, según la manera como la Biblia maneja la fe, no nada más un saber. Yo creo porque sí sé que vino un Cristo y sí sé que Él es muy bueno. No, creer y aceptar y recibir implica sujetarse y obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la voy a obedecer? Pues de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a su palabra. Y luego dice que aquellos que le reciben son hechos hijos de Dios. O sea, pasa un milagro espiritual en el que Dios hace una transformación, porque dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es porque el hombre quiera, es por la gracia y la soberanía de Dios y el poder de Dios que pasa esto, para poder orar el Padre Nuestro. Gálatas 3:26 dice algo muy interesante. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. A través de creer en la persona de Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios. Pero es el creer de acuerdo a como la Biblia dice que es creer. Y luego hay otra cita en 1 de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, es muy, muy increíble, ¿no? O sea, podemos empezar a abordar muchísimas citas más, por ejemplo, Romanos 8:9, Romanos 8:15, y bueno, esas las puedes estudiar en tu casa, pero habla acerca de que esa filiación solamente la recibimos a través de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y solamente a través de hacer eso podemos orar el Padre Nuestro. Debemos entender que al estar bajo la paternidad de Dios nos encontramos bajo su cobertura y definitivamente Él contesta nuestra oración de acuerdo a lo que sea mejor para nosotros. Como Padre, Él desea bendecirnos y darnos lo mejor, aunque a nosotros al principio no nos parezca. Hay veces que Dios hace cosas con nosotros que como que no entendemos, pero no que no nos ame. Hay veces que le podemos pedir cosas, pero no nos las da. Y tú dices, bueno, ¿por qué Dios, si es mi Padre y me ama, por qué no me da? Estoy orando el Padre Nuestro. Porque quizá no es el momento. Es como si a un niño de 5 años le pide a su papá que le dé un auto de regalo de cumpleaños. El padre, un auto de verdad, no un auto de juguete, el padre no se lo va a dar. Si lo ama no se lo va a dar porque se puede lastimar, se puede hasta matar. Y no es que sea malo el coche, simplemente que no es el tiempo de darle ese coche a su hijo. Va a llegar un tiempo en que el hijo va a tener la madurez y la responsabilidad para poder manejar, y la edad. Pero en ese momento no es el tiempo. Y así es Dios con nosotros. A veces no nos da cosas porque no las podemos sobrellevar y no es el tiempo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, para poder orar el Padre Nuestro tenemos que entregarnos a Él, definitivamente. Si tú quieres aprender a orar el Padre Nuestro, tienes que entregarle tu vida al Señor, tienes que decirle, Dios, entra a mi corazón, te entrego mi vida, te recibo, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. De otra manera, aunque reces y ores 1000 veces el Padre Nuestro y puedas entender intelectualmente este mensaje, esta enseñanza del Padre Nuestro, no va a surgir o surtir efecto esa oración que hagas, porque lo primero es que seas su hijo. Luego seguimos leyendo el Padre Nuestro que estás en los cielos, y en esta parte nos ubica en qué posición estamos. Al decir cielos, están arriba de ti, o sea, Padre Nuestro que Dios está en todos lados, ¿no? Pero es una forma de lenguaje para que entendamos que para
acercarnos a Dios tenemos que ser humildes porque Él está arriba, Él está en los cielos y nuestra posición es de pequeñez. Y si nosotros vemos la grandeza del universo y el tamaño del planeta Tierra en base a todo el universo, que es de millones y millones y millones de años luz de distancia, y nadie sabe dónde acaba, y muchos dicen que es infinito, pero no es infinito, solamente Dios es infinito. Pues Dios es más grande que ese universo porque Él lo midió con sus manos cuando lo creó. Y nosotros somos tan milimétricos y tan pequeños que tenemos que decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, yo soy un gusano, pero tú eres todo Dios, eres el todo en todos. Hay una teología moderna, pseudocristiana, que ha estado enseñando por años y es como el ordenar en lo espiritual, ¿no? Y la Biblia no habla de eso, habla de rogarle a Dios, habla de pedirle, habla de humillarnos. Y esta falsa doctrina que se ha metido dentro de las iglesias cristianas habla como que tú le ordenas a Dios, como si fuera el genio de la lámpara. Y te enseñan según hacer declaraciones positivas, declaraciones de fe, y utilizan versículos que están fuera de contexto y fuera de lo que es la hermenéutica bíblica, y te dicen, no, es que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y entonces, así como Dios tiene ese poder creador, tú también, y declara, y decreta, y haz confesiones positivas y confesiones de la palabra, y en lo espiritual se van a crear cosas y se van a arreglar, porque así casi como que eres un pequeño Dios. Nunca la Biblia enseña eso. La Biblia enseña a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Habla no de ser soberbio y de sentirse Dios o de sentirse que le ordena a Dios hacer cosas, sino simplemente la Biblia habla de humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Debemos entender que Dios tiene el control de todo, no nosotros. Y aunque hagamos miles de confesiones positivas, metafísicas, para que sucedan cosas, no va a pasar nada, porque el que manda y define las cosas es el Señor. Entonces, cuando llegamos a esta parte del Padre Nuestro, de que estás en los cielos, debemos entender que el Señor es más grande que todo lo que podemos entender. Su magnificencia va más allá de nuestro entendimiento. Cuando estamos en oración nos encontramos delante del Creador del universo, de la majestad en las alturas. Nuestro único lugar cuando estamos orando el Padre Nuestro es el suelo. Ese es nuestro lugar, porque es un lugar de humildad. Y bueno, a través de toda la Escritura vemos citas que nos hablan de esta actitud que debemos de tener de humildad y no sentirnos superiores y mucho menos estar ordenando a Dios que haga cosas o que cumpla caprichos. Él hace lo que es su soberana voluntad y punto. Y nosotros simplemente suplicamos. Y en el Padre Nuestro llegamos al punto que dice, santificado sea tu nombre. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué significa santificar su nombre? Aquí necesitamos checar dos cosas. ¿Qué es santificar y cuál es el nombre de Dios? Para que sepamos qué es santificar el nombre de Dios. Mucho se ha dicho en esta parte del Padre Nuestro que debemos como que empezar a mencionar sus títulos y alabarlo por sus beneficios de acuerdo a cada uno de sus títulos en la Biblia, como Yahvé Rafa, que significa sanador, como Jireh, nuestro proveedor, como Raal, pastor, etcétera, ¿no? Y bueno, realmente la Biblia no menciona eso, porque una cosa son títulos y otra cosa es su nombre. Y Dios tiene un nombre. Y aquí dice, santificado sea tu nombre. En primer lugar, debemos santificar su nombre. No habla de títulos. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es el yo soy, el que es, el que existe en sí mismo, Jehová Yahvé. Ese es su nombre, un nombre tan santo que los judíos no se atrevían a mencionarlo y lo sustituían por dos palabras, una Adonai y otro Hashem. Hashem habla de el que es, ¿verdad? El nombre, y Adonai, Señor. Entonces, bueno, debemos entender esto, cuál es su nombre. Y debemos entender que el término santificar y cómo aplicarlo en la oración. Y debemos verlo bajo el punto de vista judío, porque lo dijo un judío, Jesús fue judío, y se lo dijo a judíos.
Entonces necesitamos entenderlo bajo una perspectiva judía. La palabra griega utilizada en Mateo para nombre es la palabra onoma, que literalmente significa nombre. Lo interesante es que la carga semántica de esta palabra apunta al carácter del nombre y a la autoridad, según el diccionario griego Strong. En la Biblia los nombres son muy importantes porque revelan el carácter de las personas. Por ejemplo, Abraham sin H significa padre altivo y fue cambiado a Abraham, que significa padre de multitudes. O sea, como que Dios da una importancia muy grande al nombre. En Éxodo capítulo 3, Dios le revela el nombre a Moisés y le dice que su nombre es el Yo Soy. Y en ese nombre del Yo Soy habla de lo infinito, la grandeza y lo todopoderoso que es Dios, porque Él existe en sí mismo. No necesita a nadie que lo sustente. Él por sí mismo existe y da vida. Es el Ser Supremo. Su nombre revela su carácter a través de toda la Biblia como un Dios santo. Entonces, cuando santificamos su nombre, estamos apuntando en nuestra mente hacia ese ser que existe por sí mismo y que nada es imposible, todo lo puede y toda autoridad tiene. La palabra santificar en griego nos da el significado, según el diccionario Strong, de hacer santo, consagrar, mentalmente venerar. Entonces la palabra santificar es utilizada en la Biblia en un sentido de consagración, de apartar para un propósito específico. Es apartar para un propósito muy especial. Su nombre lo santificamos al darle un lugar tan especial y prioritario en nuestra vida que afecta nuestra manera de vivir. Entonces, santificar a Dios no es nada más decir santificado sea tu nombre. Santificar a Dios es apartar nuestra vida para Él y así estamos santificando también su nombre. Lo estamos venerando, según lo que significa la palabra santificar. Bueno, hay un pasaje en Isaías capítulo 6 donde en el año que muere el rey Usías, dice Isaías que él ve al Señor y tiene una visión celestial. Y de repente hay unos seres que vuelan, que son serafines, y que dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese es el ejemplo de santificar su nombre, decirle santo. Y no nada más como una palabra mágica, sino es decirlo con una actitud de adoración por lo que Él es y lo que Él representa, y saber que realmente ese nombre es santo y apartado y es más arriba que todo. Entonces, esta parte del Padre Nuestro nos habla de adoración. Esa misma experiencia que tiene Isaías y esa convicción de santificar, de que él ve que los serafines empiezan a santificar a Dios, es lo que nosotros debemos hacer. Y estos serafines es muy interesante que tenían 6 alas, con 2 volaban y con otras 2 caminaban y con otras 2 se cubrían los rostros. Entonces aquí nos habla de que con 2 se tapan el rostro por respeto a la santidad de Dios. Con 2, perdón, dije caminaban, pero con los otros 2 se tapan los pies y habla de nuestro caminar. Y su boca dice: Santo, 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 Santo. Y no es una vana repetición. Ay, es que estoy diciendo una vana repetición, estoy diciendo santo, 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 santo. No, porque se está diciendo con toda la convicción, con todo el intelecto y con todo el corazón, y es un continuo de adoración hacia el Señor. Entonces, bueno, aquí nos da realmente el significado de lo que es santificado sea tu nombre. Vamos a la parte que sigue, que es venga tu reino. En esta parte necesitamos entender cuál es el reino, ¿verdad? ¿De qué reino está hablando? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué reino? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es Dios quien nos anima a pedir que venga su reino y a buscar ese reino. El pasaje anterior, la palabra buscar es la palabra griega seteo, que quiere decir buscar, pedir, preguntar,
querer, requerir, demandar, ir. Entonces entendemos que pedir que venga su reino no es una petición superficial o como para llenar la oración. Ay, pues ¿qué más le ponemos? Pues le vamos a poner que venga su reino, aunque no queremos que venga, pero pues vamos a ponerle venga tu reino. No, sino que realmente es un anhelo tan fuerte por su gobierno, por su reino. Su reino es su gobierno y debemos de pedir que Él gobierne y Él reine sobre esta tierra. Es una petición continua y sobre nuestra vida. Aunque Él todavía no establece su reino en esta tierra, pero va a llegar un tiempo en que Él viene por segunda vez y va a establecer ese reino y Él va a ser el gobernante absoluto. Y entonces su reino va a estar en toda su extensión aquí. Ahorita nosotros somos ciudadanos del reino porque Él es nuestro rey y debemos de obedecerlo. Y bueno, si nosotros hacemos un estudio acerca de cuál es el reino de Dios y cuál es el reino de los cielos, si son dos cosas diferentes o es la misma, nos damos cuenta que es la misma, es exactamente lo mismo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta cita ilustra perfectamente la forma en que debemos pedir venga tu reino. ¿De qué manera? Pues esa, someternos a Dios, resistir a todo lo diabólico, todo lo malo. Y aquí directamente la palabra dice: resiste al diablo. Y el diablo miente y el diablo busca destruir, busca matar, busca robar, pero debemos nosotros resistir ese tipo de pecados y resistir toda influencia diabólica. Y dice: y huirá de vosotros, pero va a huir porque está sometido. Debemos de pedir que su gobierno venga a nuestras vidas. Y viene cuando nosotros nos sujetamos y consentimos que Él reine y que Él gobierne y nos sometemos a su voluntad. En pocas palabras, al decir venga tu reino, es hacer y es obedecer las leyes del reino de Dios. Y eso es lo que estamos orando en el Padre Nuestro. Seguimos adelante: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra voluntad es una palabra griega que es selema, que se traduce como decreto, determinación, voluntad, gusto. Entonces, en pocas palabras, en el Padre Nuestro le decimos: hágase tu gusto. ¿Qué te gusta, Señor? Eso que te gusta que hacen en los cielos por ti, yo quiero hacerlo también. ¿Qué hacen en los cielos? En los cielos se te honra, se te adora, se te obedece, y en los cielos eres el todo y el centro de todo. Entonces yo quiero exactamente que esa voluntad que se hace en los cielos se haga también aquí en la tierra, en mi vida. Entonces es una rendición también, estamos suplicando que nuestro caminar sea totalmente al gusto del Padre. Y si por alguna razón no es así, entonces debemos pedir discernimiento para saber en qué estamos pecando y en qué la estamos regando y poder salir de esa situación y en verdad agradar al Padre. En Mateo 3:17 dice que hubo una voz de los cielos que decía, cuando estaban bautizando a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y otra vez, yendo al griego, la palabra complacencia en griego es aprobar, placer, agradar. Entonces Dios se agradó de la vida de Jesús. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración del Padre Nuestro no es para repetirlo, es un boceto, es un modelo de oración en el cual nosotros insertamos nuestro corazón bajo ese bosquejo del Padre Nuestro. Y en esta parte de hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo, en ese momento decimos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en ese momento digo: Señor, hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad en mi trabajo, en mi negocio, en la educación de mis hijos, en mis metas, en mis perspectivas, en toda mi vida. Que tú seas el centro y quiero que se haga lo que tú quieres, aunque a mí no me guste. Y mucha gente no quiere orar así, porque mucha gente dice: Señor, dame, cúmpleme, dame, me lo merezco, dame. Pero el Padre Nuestro dice: que se haga lo que tú dices, no lo que yo digo. Aunque a mí no me guste, que se haga tu voluntad, y por eso estoy orando y estoy suplicando que hagas lo que sea tu perfecta voluntad en mi vida. Es increíble, ¿verdad?
Debemos agradarle haciendo su voluntad en su totalidad. Y es el estándar que Él nos pide. En Juan 4:34 Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, habla de una vida bien entregada al Padre. Hágase tu voluntad. En lo natural, un papá, si tú eres papá, deseas el bienestar de tu hijo. Por lo regular el niño no entenderá el por qué se tiene que levantar temprano y lavarse las manos y bañarse y lavarse los dientes. Y a muchos niños no les gusta ni lavarse los dientes. Y el papá, lávate los dientes. Porque si no, te van a salir caries y después vas a ir con el dentista y te va a doler mucho si te sacan un diente o una muela. Y las curaciones duelen y te van a poner anestesia. El niño no entiende eso, él nada más no se quiere lavar los dientes y quiere comer dulces. Pero el papá que lo ama busca su bienestar y lo pone a hacer su tarea cuando llega del colegio y dice: no, ahorita no juegues, ponte a hacer tu tarea y ya después que acabes tu tarea juega, porque el papá lo ama. Y el niño no salta de alegría cuando no vas a salir a tu tarea. Como que a veces no le gusta al niño comer verduras o horarios o la medicina amarga, pero el papá lo hace por el bienestar del niño. Entonces, el pedirle que Dios haga su voluntad en nuestra vida es una manera que nos limita de ciertas cosas que nos dañan, pero es para nuestra edificación y nos libra de la muerte y nos asegura vida eterna cuando caminamos en sus veredas. Es muy, muy increíble, ¿no? El amor que Dios nos tiene. Aunque no lo entendamos. Por ejemplo, Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, está diciendo Dios. O sea, Dios tiene unos pensamientos altos, eternos, infinitos. Y los pensamientos de nosotros son finitos, de la tierra y sin mucho discernimiento. Por eso debemos confiar en su voluntad y orar y pedir en el Padre Nuestro que se haga una realidad en nuestra vida. Bueno, vamos más adelante. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta parte de la oración es donde debemos pedir. Mucha gente cuando empieza a orar empieza: Señor, dame un auto, Señor, dame comida, Señor, que no me enferme, Señor, dame ese trabajo, Señor, dame. Y no, la oración del Padre Nuestro empieza con adoración. Y hasta esta parte es para pedir el pan nuestro. Y es muy interesante que se pida pan y no se pida otra cosa, ¿no? Y aquí tiene que ver el trasfondo cultural judío. Si Cristo hubiera sido mexicano, seguramente hubiera orado: el taco nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, si fuera chino, el arroz de cada día, dámelo hoy, ¿no? Es algo muy cultural el pan y hasta sagrado para los judíos. Entonces, bueno, ya que sabemos que el pan no representa otra cosa que no sea el pan, o sea, no hay aquí como una alusión para que sea algo espiritual. El pan representa, pues, no sé, alguna petición de algo material que quiero, eso representa el pan. Tener una casa, eso representa. No, el pan, es lo que te comes, es la comida. Y la palabra para pan en el griego es artos, que habla de un pan leudado, pequeña torta hecha de harina y agua cocida. La palabra griega para nuestro es gemón y es un pronombre posesivo de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El pan representa una provisión para nuestro sustento. Debemos pedir el pan que es de nosotros. O sea, cuando dice el pan nuestro, ¿ok? Pan, pues una comida, ¿verdad? Nuestro, pues obvio, es para mí. No, pero aquí habla del pan que te toca a ti. Porque no todo nos toca. En su soberanía, Dios nos da lo que nos toca, ¿verdad? Señor, ¿cuál es el pan que a mí me toca? Bueno, pues ese dámelo. Y muchas veces tiene que ver con nuestra administración y con nuestra prudencia y con aprovechar oportunidades, ¿verdad? Que Dios nos manda. Y a veces no las aprovechamos y bueno, pues eso fue lo que te tocó. Bien mal administrador que eres, despilfarras y eso fue lo que te tocó. Pero aún así Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hay que pedir el pan que nos toca y cada día, de una manera continua. Es una petición diaria. Dánoslo hoy. Esto de que nos los dé hoy, debemos tener muy en claro
que es el deseo de Dios contestarnos y suplir nuestras necesidades. Él desea bendecirnos. O sea, no podemos llegar a orar el Padre Nuestro y decir, ay, ¿y si Dios no quiere? No, o sea, Dios quiere bendecirnos, Él nos ama. Tan solo en Mateo 6:31 dice que no nos afanemos diciendo, ¿qué voy a comer o qué voy a beber o qué voy a vestir? Sino que debemos buscar su reino primeramente. O sea, el Padre nos ama y Él desea bendecirnos. En vez de afanarnos, debemos de confiar y pedir que supla nuestra necesidad. Bueno, vamos a la parte que sigue. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí viene lo bueno, porque algunos van a decir, es que yo no ofendo a nadie, yo me porto bien, yo no hago cosas malas. Sin embargo, debemos tener una actitud de humildad y pedir continuamente al Señor una revelación y un despertar de nuestras conciencias para saber si hemos ofendido a alguien, porque quizá sí lo hemos hecho y no nos hemos fijado. Y decimos, no, yo no ofendí a nadie, pero realmente sí ofendemos. Fíjate, Santiago 3, versículo 2 al 5 dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca a los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, todos ofendemos de una forma u otra, queriendo o sin querer. Por eso, como dice el Salmo 139, versículo 23, debemos pedirle a Dios, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces necesitamos pedir perdón por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos ofendido, que Dios nos perdone y nosotros también perdonar. O sea, así funciona esto. Este es el mensaje que hemos recibido, que hemos oído de él, dice 1 de Juan 1:5. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, cuando puedo tener comunión con alguien, con mi hermano, es porque me perdonó, pedí perdón y Dios me perdonó también, aparte de que yo ofendí, ¿verdad? Que ofendí a Dios y a mi hermano. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El perdón es a través de la sangre de Jesucristo. O sea, es increíble, ¿no? Podemos ver muchísimas citas acerca del perdón, pero Dios desea que nosotros podamos perdonar a los que nos hacen daño para que Dios también nos pueda perdonar a nosotros. Y yo creo que Dios tiene siempre propósitos que cumple en nuestra vida y Él nos va enseñando al paso del tiempo, bueno, todo lo que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta que mentimos, perdóname, Señor. Me doy cuenta que ofendo, Señor, perdóname. Me doy cuenta que hago alguna cosa, aunque sea sin querer queriendo, Señor, perdóname. Y pedir perdón a la gente que hemos ofendido. Y luego dice, y no nos metas en tentación. Aquí habla, Dios no tienta a nadie. Sí, Dios puede probar nuestra vida, pero Él no tienta a nadie. Entonces aquí la palabra griega habla de prueba, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos libre de la prueba. A veces nosotros mismos nos metemos en prueba por cabezones que somos, pero debemos pedirle a Dios, quiero entender y quiero arrepentirme y no quiero llegar al punto de que estoy en prueba y estoy en tribulación y estoy en horno de fuego por mis necedades. Y debemos pedirle, mas líbranos del mal. Y aquí en mas líbranos del mal, bueno, pues hay un mundo de maldad. El mundo no es
bello, así como que el mundo en el que vivimos, tú tienes que cerrar la puerta de tu casa con candado y triple chapa y estarte cuidando de que no te robe nadie en todos los sentidos. Y que hay programas de televisión malos, hay amigos malos, hay negocios malos, hay un mundo de maldad alrededor. Señor, líbranos del mal, líbranos, libra a nuestros hijos, líbranos del mal, porque por todos lados, aún líbranos de mala doctrina, líbranos de todo lo que represente el mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, Dios tiene todo el poder y la gloria es toda para Él por todos los siglos, y de Él es el reino, de Él es el gobierno. Y como Él es todopoderoso, Él puede librarnos de prueba y Él puede librarnos del mal. Tiene todo el poder y Él nos da autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Según Lucas capítulo 11, ¿verdad? 10, perdón. Entonces, fíjense, aquí en esta situación del Padre Nuestro debemos entender que es una oración boceto, es una oración modelo, en la cual necesitamos estar aprendiendo, humillándonos y no estar repitiendo, bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, bla, 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 otra vez. Y, ya oré el Padre Nuestro, no lo entendiste. Orar con inteligencia, Padre Nuestro. Y ahí en la oración empiezas: Señor, eres mi Padre, gracias porque soy tu Hijo, porque me diste el privilegio de conocerte y porque eso habla de tu misericordia y de tu amor, y eres mi Padre y valoro esa relación y soy tu Hijo y tengo comunión. Y empiezas con tus palabras y dijiste Padre Nuestro, pero con tus palabras empiezas a ponerle la carnita a la oración. Y sigues así: santificado sea tu nombre, Señor, tu nombre es santo, apartado, y yo también, Señor, me estoy apartando porque quiero honrarte y quiero venerarte, y de esa manera, no nada más diciéndote que eres santo, sino viviendo yo una vida santa, estoy venerándote y estoy santificando tu nombre. Y así parte a parte ir tomando la oración y orarla de esa manera. Yo creo que es parte de la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que aprendamos algo tan importante y tan básico que es la oración. Y bueno, ese fue el Padre Nuestro. Espero que les haya gustado y hayan tenido aprendizaje, y sobre todo que lo pongan en práctica. Dios les bendiga.